Él gobernó durante 72 años. Construyó el palacio más caro de la historia. Fue adorado como un dios. Pero lo que ningún libro de historia te dirá es que este rey divino pasó sus últimos años sin dientes, hinchados, goteando pus y pudriéndose de adentro hacia afuera. Y cuando murió, su cuerpo se descompuso tan rápido, tuvieron que sellar su ataúd antes de que explotara. Esta es la historia que enterraron durante 300 años. Fue adorado como un dios. Pero nadie vio lo que ya se estaba pudriendo debajo de la corona. Louis XIV no era solo un rey, fue una actuación. El rey solar. Figura divina de Europa. Un monarca tan adorado, los cortesanos se desmayaban en su presencia. Era alto, musculoso, perfectamente arreglado. Una cara como el mármol. Habló 5 idiomas con fluidez. Recordó los nombres de más de 3.000 nobles. Su voz se llevaba por las habitaciones. Su presencia lo silenció. Todas las mañanas, más de 100 nobles competían por el honor de entregarle un calcetín. Lucharon por quién se ataría los zapatos. ¿Quién podría sostener su espejo? Esto no era poder, esto fue adoración. Y Louis lo sabía. No solo gobernó, actuó. Toda su monarquía era un escenario, Versalles de Set, y siempre estaba disfrazado. Cada arco ensayado. Cada mirada, calculada. Exigió una reverencia diosa, y la consiguió. Pero detrás de las cortinas de terciopelo y los espejos dorados, la presión estaba aumentando. La imagen era perfecta, pero el cuerpo debajo no. Incluso los dioses tienen límites. Especialmente aquellos que se niegan a admitir que sangran. ¿Y Louis? Su máscara pronto se abriría de par en par y resumaría. Lo llamaron ritual. Pero fue una descomposición disfrazada. Según sus 20, las grietas debajo de la perfección de Louis XIV ya habían comenzado a mostrarse. No podía digerir correctamente. Necesitaba 2, a veces 3 enemas, todos los días. Se decía que era parte de la higiene real. Pero no era higiene, era desesperación. Louis se negó a bañarse. El agua, él creía, debilitaba al cuerpo, vulnerable a la enfermedad y los espíritus malignos. Se lavó solo su rostro y manos. ¿El resto de su cuerpo? Dejado intacto durante años. Su piel se volvió grasosa, ampollada y cicatrizada. Pero nadie lo vio nunca. Estaba cubierto bajo capas de polvo blanco y rojo. Para el público, parecía divino. Para los sirvientes, olía a carne malcriada. Comenzó a mostrar signos de fatiga, lentitud. Su respiración, tan asquerosa, requirió un caramelo de menta para enmascararlo. Aún así, nadie se atrevió a cuestionar su salud. El palacio tenía reglas. Las apariencias fueron absolutas. Lo que el público vio fue un rey radiante. Lo que no vieron fue un cuerpo que comenzó a colapsar. Porque incluso los reyes divinos tienen órganos. Y el suyo estaba gritando. Y luego, un dolor agudo en el lugar más privado, cambió todo. El rey sintió una pizca cuando se sentó. Su médico lo llamó hemorroides. Estaba equivocado. Enero de 1686. Louis XIV mencionó una pequeña incomodidad cuando estaba sentada. Solo una pizca, cerca de la base de la columna vertebral. Su médico, Guy Fagen, apenas miraba. Hemorroides, dijo casualmente. No podría haber estado más equivocado. En cuestión de días, el pellizco se volvió apuñalamiento. La hinchazón creció al tamaño de una nogal. Al final de la semana, estaba sangrando. Louis no podía sentarse, caminar o dormir sin hacer una mueca. Fagen respondió la única forma en que sabía cómo, con enemas. Y sangramiento. Todos los días, drenaba fluidos del cuerpo del rey, con la esperanza de liberar bad humors. Lo que realmente hizo, fue debilitarlo aún más. Luego vino el pus.
Se filtró de una fístula, un agujero antinatural que se abre cerca del recto. Los sirvientes susurraron. Algunos amordazados. Unos pocos se desmayaron al limpiar su ropa de cama. El hedor se convirtió en leyenda. Los diplomáticos extranjeros se negaron a ingresar a sus cámaras. El monarca que alguna vez era malmeritante ahora era insoportable para estar cerca. Aún así, Versalles lo negó todo. Los registros fueron enterrados. Su poder intacto. Su dignidad, desaparecida. Y sin embargo, los enemas continuaron. 2000 de ellos. En 6 meses. Agua congelada. Grita en la noche. Todo para salvar la apariencia de la perfección divina. Y cuando el veneno no funcionó, se volvieron hacia el fuego y el acero. Sin anestesia. No hay piedad. Solo acero y gritos. No podían curar al rey, así que decidieron cortarlo. Charles François Félix, el cirujano real, fue convocado. Y él sabía que el fracaso significaba la muerte, no para el rey, sino para él. Entonces preparó la única forma en que pudo. Cortando prisioneros abiertos. 75 hombres experimentaron vivos. Para practicar un procedimiento, nadie se había atrevido a intentarlo. Entonces, Félix diseñó un arma. Un bisturí plateado curvo, construido para cortar la herida real. Noviembre de 1686. Justo antes del amanecer, el palacio cerró sus puertas. 4 cortesanos de confianza inmovilizaron al rey. Sin anestesia. Sin sedantes. Solo un bloque de madera entre los dientes. La cuchilla se hundió. Sangre rociada sobre sábanas de seda. 2 asistentes vomitaron y huyeron de la habitación. Félix siguió adelante. Talló a través del tejido negro y en descomposición. Trozos de gangrena salieron del fondo del cuerpo del rey. Y Louis, consciente, asfixia, mordiendo la madera, gritó lo suficientemente fuerte como para sacudir Versalles. 3 horas después, había terminado. Pero la herida se negó a cerrar. Resumó. Sangró. Apestó. La infección se había vuelto demasiado profunda. Otra cirugía fue programada. Luego otro. Y otro. 4 en total. 15 horas de agonía. Pero incluso después de todo ese corte, la peor parte todavía estaba goteando. El corte cerrado. Pero la infección nunca se fue. Las cirugías se realizaron. ¿Pero la herida? Permaneció abierto, para siempre. Louis XIV ahora vivía con una fístula anal permanente. Se filtró pus. Flotó heces. Día y noche. Sus túnicas de seda manchadas. Su trono apestaba. No podía moverse sin ensuciarse a sí mismo. Ya no era un rey. Era una infección para caminar. El olor se volvió inmanejable. Los embajadores de España y Venecia comenzaron a solicitar reuniones al aire libre. Otros enviaron diplomáticos junior en su lugar, solo para evitar el olor. Versalles adaptados. No para sanarlo, sino para esconderlo. Se creó un protocolo de perfume. Se requerían máscaras blancas cerca del rey. Las cintas de seda roja advirtieron de días malos. Cintas negras significaban, mantente alejado. Los sirvientes rociaron perfume en las sillas antes de sentarse. Flores reemplazadas por hora. Humo perfumado quemado en cada corredor. El palacio olía dulce, pero no era dulce. Fue encubrimiento. Pura ilusión. Louis ya no era el rey del sol. Era un paciente. Envuelto en tela real. Escondido detrás de fragancia y miedo. Pero nada podía preparar a su cancha para lo que vino después, cuando los médicos alcanzaron su boca y destruyeron su rostro. Un médico dijo, todo está en la boca. Luego lo arrancó todo.
Louis XIV ahora tenía 55 años, hinchado, con fugas y con dolor constante. Ingrese al Dr. Dakin. Tenía una teoría: toda la enfermedad comienza en la boca. ¿Su solución? Retire cada diente. De una vez. Sin anestesia. No hay herramientas adecuadas. Solo ganchos de metal crudo y los gritos de un rey desesperado. En esa brutal sesión, Dakin destrozó la mandíbula de Louis. Abrió el techo de su boca. Dejó un agujero entre su boca y su cavidad nasal. El vino se roció de su nariz cuando bebió. La comida se cortó por la barbilla cuando masticó. La saliva se transmitió constantemente. No pudo detenerlo. Intentó hablar. Pero las palabras arrastraron. No claro. Húmedo. El aliento podrido se vertió de su boca con cada sílaba rota. Los cortesanos se inclinaron para escuchar. Luego se inclinó, amordazando detrás de sus mangas. Nadie dijo una palabra. Pero en secreto, los sirvientes documentaron todo. Sus comidas. Su derrame. La forma en que la sopa se salió de su nariz y corrió por su bata. Había sido un símbolo de perfección. Ahora, no podía tragar sin filtrar. No podía hablar sin vergüenza. No podía respirar sin apestar. Y sin embargo, él gobernó. Firmó leyes. Consejos dirigidos. Celebró la corte. Pero su cuerpo no había terminado de castigarlo. La siguiente fase, lo podría hacer vivo. No podía pararse, hablar ni oler decente, pero el rendimiento tenía que continuar. Para 1710, Louis XIV pesaba más de 310 libras. El hombre que una vez bailó ballet hasta el amanecer, apenas pudo subir a la cama. Su trono tuvo que ser reconstruido. Ni una sola vez. Pero 3 veces, solo para sostener su cuerpo de crecimiento. La corte se ajustó a su alrededor. No por amor. Por obligación. Los famosos rituales de palanca y sofá, una vez de 1 hora de energía, se redujeron a minutos. Diseñado para minimizar la exposición a su olor. Bajo su túnica, los sirvientes colocaron una tela gruesa para manejar una fuga constante de la fístula. Las prendas frescas esperaban fuera de cada habitación. Por si acaso. Los ingenieros de Versalles se pusieron a trabajar, no en los jardines, sino en el aire. Recalcularon ventanas y flujo de aire para dirigir su hedor a los invitados. Como un sistema de escape humano. Aún así, la cancha jugó. Se inclinaron. Ellos sonrearon. Lo llamaron fuerte. Lo llamaron eterno. Pero todos sabían, detrás de las sedas e incienso, había podredumbre. Y cuando su pierna comenzó a volverse negra, ni siquiera el médico más leal podría fingir otra excusa. Todavía estaba firmando documentos, mientras se le caía el dedo del pie. Agosto de 1715. 4:30 de la mañana, un grito perforado Versalles. Louis XIV estaba despierto, agarrándose la pierna, aullando de dolor. Su médico, Guy Fagen, ahora viejo, casi ciego, lo llamó ciática. Pero no fue dolor nervioso. Era gangrena. En el 5.º día, las manchas negras aparecieron en su dedo gordo. En la 10ª parte, la piel en su pie se abrió. Por el 15.º, el dedo del pie simplemente se cayó. El olor ya no era desagradable. Era insoportable. Llenaba alas enteras del palacio. Los sirvientes se desmayaron. Los guardias giraban constantemente. Algunos empleados pidieron ser reasignado. Algunos simplemente huyeron. Los diplomáticos que una vez se inclinaron en reverencia, ahora escribieron despachos empapados con disgusto. Un rey muriendo por grados. El aroma de la muerte camina con él. Y aún así, Louis gobernó. Firmó decretos con una mano temblorosa. Se reunieron con ministros extranjeros mientras Puse filtró a través de sus vendas.
Emitió órdenes militares mientras las moscas zumbaban alrededor de sus sábanas. Ya no era un rey. Era un cadáver en cámara lenta. Pero la corona se quedó. Y cuando el aliento final dejó su cuerpo, el verdadero horror comenzó. Porque la muerte no detuvo la pudrición. Lo aceleró. Cuando murió, la pudrición no se detuvo. Explotó. 1 de septiembre de 1715. Louis XIV, el rey del sol, murió a los 76 años. Pero incluso en la muerte, su cuerpo se negó a descansar. La autopsia tuvo que ser apresurada. En cuestión de horas, el cadáver estaba hinchado, burbujeando y goteando gas. Sus órganos internos eran negros. Sus músculos de la garganta, podridos. Y dentro de su intestino, una tenía de casi 20 pies de largo. Los embalsameros no podían manejar el olor. Varios salieron desde la habitación, vomitando. Las telas empapadas de perfume eran inútiles ahora. El cuerpo gorgoteó. Siseó. Apareció. Sellaron el ataúd de inmediato. No por respeto, sino con tensión. Durante la visualización pública, los ruidos húmedos extraños resonaron desde el interior del ataúd. Nadie dijo una palabra. El gobierno francés emitió una declaración oficial. Afirmó que falleció pacíficamente en el sueño. Calma. Digno. Sereno. Fue una mentira. Una ficción real para proteger la ilusión. Para preservar el mito del Rey de Dios, incluso cuando el hedor de la muerte los traicionó a todos. Y luego, como todos los regímenes desmoronados, hicieron lo único que quedaba. Borraron la evidencia. Construyó un reino de espejos. Pero no pudo superar la verdad. Después de la muerte de Louis XIV, el encubrimiento comenzó al instante. Los registros médicos del Dr. Fagen. Quemado. Las notas quirúrgicas de Charles Félix. Desapareció, no se encuentra nuevamente durante 300 años. Cada registro de envíos de perfumes, borrado. El palacio ordenó el silencio. La historia se reescribió, no para revelar al rey, sino para proteger la imagen. Y durante siglos, funcionó. El mundo recordaba a un monarca radiante. Un símbolo de fuerza. No el hombre que decaía lentamente, gritando en su propia suciedad. Pero la medicina moderna cuenta la verdadera historia. Un baño simple podría haber evitado la infección. Una cirugía menor, si se realiza temprano, podría haber evitado la fístula. Incluso la gangrena podría haber sido detenido. Pero Louis no quería la verdad. Quería control. Y él murió por ello. Su reino se convirtió en un mausoleo de negación. Su corte, actores de escena en máscaras perfumadas. ¿Y él? El dios rey que exigió la adoración. Fue consumido por una cosa que ninguna corona puede detener. Su propio cuerpo. El rey del sol afirmó la divinidad. Pero murió como un hombre. Y no limpio.